Hola, buenos días. Hoy quiero conversar de dos aspectos. Uno, el artista e intelectual comprometido. Y dos, un aspecto que me trata muy en lo hondo de mi corazón, que quiero compartir. En primera instancia, cuando nosotros en el siglo XX, cuyos antecedentes ya se consiguen en el siglo XIX finales, hablamos del intelectual comprometido y más tarde del artista comprometido, hacemos referencia objetivamente o en el deber ser de intelectuales y artistas críticos con el establishment o lo conceptualmente concebido dentro de una sociedad, crítico con la sociedad. Francisco de Quevedo, por allá en el siglo XVI, en la época de oro, la edad de oro la edad de oro española del conocimiento de las humanidades, decía que uno no debía decir todo lo que pensaba ni sentir todo lo que decía. Él lo vivió en carne propia. No se le aplicó a sí mismo, ¿no? Sin embargo, es un personaje admirable en ese sentido. Ya desde la antigüedad siempre hubo personas que, desde la antigüedad muy remota, que criticaban las condiciones objetivas en las cuales se presentaba la realidad o quería inducirse la realidad a través de pensamientos de grupos que decían o dicen, las cosas son así, las cosas debieran ir así, y por tanto alguien que vea, por ejemplo, como aquel niño en aquel cuento, que vea que el rey anda desnudo, es decir, el poder anda desnudo, o el poder está equivocado, bien sea intelectual o bien sea político del poder o económico del poder, esas críticas no necesariamente son tomadas de buena manera, sino que son tomadas como que estos son mis enemigos y a estos tenemos que acabarlos de alguna u otra forma. Bien, hay una situación que Rubén Blades dice en la segunda parte de su obra Pedro Navaja 2, que le llama Sorpresas. Hay una frase que él menciona y dice que uno no debe decir todo lo que perdón. A veces hablar resulta esencial, pero otras veces es mejor callar, porque a veces hablar resulta un error mortal. Bueno, ese es el riesgo. La autocensura nos llevaría o nos lleva a no cometer el error mortal. Hablar o decir el rey está desnudo o usted está equivocado, es un riesgo. Es un riesgo que vale la pena correr por la libertad. La verdad os hará libres. Se han transformado, lamentablemente, las críticas de situaciones que se observan, que son objetivamente reales y que no pueden ser defendidas ni justificadas de ninguna manera en muchos lugares del mundo.
entre ellas el país donde, bueno, donde nací, que ya no existe. Se ha perseguido y se sigue persiguiendo. Y bueno, y esto es una realidad que parece que estamos condenados a vivirla, porque no podemos decir todo lo que pensamos ni decir todo lo que sentimos sin que eso implique unas consecuencias. Aquí mismo en Europa, que supuestamente hay libertad de expresión, pues eso habría que colocarlo entre comillas. Otro aspecto que me trata muy hondo es, que no lo había tratado, pero la muerte de mi amigo músico, compositor José Luis Lara. José Luis Lara era un artista brillante. En una ocasión yo le dije, tú eres el Andrés Segovia venezolano. Tuve 3 momentos de la vida en los cuales compartí con él viviendo en Ciudad Bolívar. Uno, muy joven, él era un adolescente. No sé cómo yo llegué a su casa. Alguien me decía, vamos a la casa de José Luis Lara. Yo cargaba el violín y él estaba en su casa. Llegamos, o él como que me había invitado, no recuerdo cómo fue, pero fue una... Y saqué el violín y me dijo, Alberto, tú tócame el Gavilán de Pablo Canela, que me han hablado de eso. Entonces, bueno, yo toqué el Gavilán y él tomó la guitarra. No recuerdo quién estaba con el 4. No recuerdo. No sé si... No recuerdo otras personas. Estaba su familia, su hermana, un hermano. Y entonces tendría como 17 años. Él, ya yo allá le llevaba unos cuantos años ya por delante. Y al terminar me dice, nunca había escuchado un gavilán de Pablo Canela tan bien ejecutado. Le dije, nunca me habían acompañado tan bien como lo has hecho tú. Le explicaba que eso era parte de toda una técnica, aplicación de técnicas que hacen que a veces la música tome un perfil que incluso supere al mismo compositor o supere al mismo intérprete original, que era lo que ocurría con él cuando tocaba sus obras, cuando tocaba las obras en la guitarra. En una segunda ocasión, la Dirección de Cultura de la Universidad de Oriente de Ciudad Bolívar nos financió un proyecto para tocar tocamos en 2 ocasiones, una en del Tamacuro, en Tucupita, y fuimos allí, y nos llevó el señor Machado, que era el que nos llevaba. Ay, muy amante de la música y chofer de la Dirección de Cultura y un gran amigo también vecino. Y estuvimos allí, hicimos un concierto. Yo esa noche me enfermé horriblemente. Y dice José Luis, este hombre que lleva por el hospital porque se nos va a morir aquí. Entonces, bueno, me llevaron al hospital y un médico, yo tenía un padecimiento que era alérgico a la dipirona, allá el Conmel. Y yo por fatiga muscular me tomé un Conmel y en ese momento pues la alergia se me disparó a lo máximo. Y yo no quería ir al hospital porque me daba miedo el hospital. Y en el hospital, bueno, un médico joven que estaba haciendo la práctica, la pasantía allí, lo consigo leyendo, estudiando, y cuando me mira me dice, no, eso es una alergia. ¿Qué tomaste tú? Conmel. Eso es una alergia. Había estado con médicos, estudiantes de maestría en el hospital del Índice y ninguno había dado con la cosa. Bueno, en una tercera ocasión tuve la oportunidad, creo que fue la última. Nos tocamos, fuimos a Canchunchú, Florido, a la casa de Luis Mariano Rivero también, un homenaje que se le hizo a él, y ahí tocamos en esa ciudad. Luego la última vez que compartimos fue en una ocasión que yo estaba yendo y viniendo de Caracas a Ciudad Bolívar.
Y llegué a la casa de mis hijas y de su mamá, y estaba José Luis con una amiga vecina común de ese edificio. Y José Luis estaba tocando, ¿no? Y yo realmente era ya, el arte ya era un gran maestro. Le digo, José Luis, tú podrías tocar la fuga de la sonata número 1 de Juan Sebastián Bach para violín. Y yo, sí, Alberto, ¿cómo no? Eso fue un momento mágico, mágico. Un silencio total, absoluto. Yo no escuchaba otra cosa sino esos colores que él lograba con la guitarra. Y bueno, lamenté mucho que lo hayan asesinado y si haya truncado la vida de una persona que tenía mucho que darnos a nosotros los seres humanos. Finalmente me doy cuenta que no somos, vamos siendo, y nuestra vida es una obra inacabada. Hasta luego.